Hola, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación de Campus Party a Reboot the World. Reiniciemos el planeta. Y qué mejor ahora que voy a empezar con esta presentación para hablar de inteligencia colectiva que este evento que reúne a 31 países, a más de 3.000 expositores y a miles de personas que en todas partes están compartiendo sus ideas. Y bueno, la inteligencia colectiva después, ¿cómo va a ser nuestra vida después de toda esta pandemia que estamos enfrentando? Pues bien, yo quiero compartirles algunas ideas, pero primero quiero que nos centremos en quiénes somos. Y es que en realidad vale la pena que nos preguntemos esto, porque aun cuando en este evento, incluso y por todas partes, estamos hablando mucho de tecnología, de la inteligencia artificial, de muchísimas cosas relacionadas con la tecnología, los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia y vamos a estar acá por un buen rato. Y por eso yo rescato la inteligencia colectiva y más adelante les voy a decir cómo la defino en términos sociales sobre todo, porque los seres humanos hemos construido muchísimas cosas en conjunto y es así como hemos logrado avanzar. Somos la única especie que tiene conciencia y además que podemos usar todas estas herramientas, también las tecnológicas. Entonces, poniéndonos un poquito a ver la historia y también el contexto, yo quiero compartirles algunos hitos porque el siglo XX y el siglo XXI han estado plagados de progresos increíbles que quizá necesitamos poder poner en perspectiva para que comprendamos hacia dónde vamos. Entonces, hay muchos avances, pero también cosas que nos han puesto en grandes complicaciones, grandes tragedias. Por ejemplo, la pandemia de la influencia en 1918, la mal llamada gripe española, que en realidad muchos coinciden que se dio en Estados Unidos, que mató a más de 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial también, 60 millones de personas, más todo lo que ha implicado. La guerra en Centroamérica, yo soy de Guatemala, y agradezco a México esta invitación, pero la guerra en Centroamérica también significó miles de muertes, de desaparecidos y décadas de atraso en nuestro desarrollo. Y si vamos un poquito más adelante ahí con las crisis financieras, si queremos traerlo desde la Gran Depresión a todas las que hemos tenido en estas últimas décadas, la más reciente, la de 2008, la de 2018 también, la de 2008, perdón, nos pone un escenario complicado para la región, para toda la humanidad. Pero también hay cuestiones positivas y antes de eso yo les quiero mostrar, precisamente porque estamos hablando de esos hitos, ahí está lo que ha significado. Estas son las cifras en este momento alrededor de la pandemia de COVID-19. Globalmente, más de 500,000 muertes que tenemos que lamentar. En Centroamérica, pues 3.840, ustedes están viendo ahí el número de casos. En México, pues también los confirmados más de 200,000 y las muertes más de 32,000 personas. ¿Significa esto que eso tiene menos relevancia porque estamos hablando de millones de muertes con los acontecimientos anteriores? Por supuesto que no, pero es necesario que nos pongamos en coyuntura. Y yo no voy a hacer mucho énfasis en esto porque está plagada las noticias y todos los espacios en torno a esta información, pero claro que tiene que ver con lo que estamos conversando. ¿En dónde estamos parados entonces? Estamos obviamente en una realidad muy compleja. Hablar del futuro antes de esta pandemia no era lo mismo, aunque se mantienen algunas cuestiones, algunos desafíos, algunas características, pero lo que tenemos que comprender es que tenemos que aceptar que el futuro va a ser diferente, el futuro no va a ser como lo habíamos pensado y para eso tenemos que adaptarnos también cognitivamente y ahí es donde también la inteligencia colectiva tiene mucho que ver, porque si seguimos avanzando acá, yo les quiero también poner en perspectiva cosas positivas, así como les hablé de las guerras y demás, les quiero poner en perspectiva algunos aspectos que tal vez hemos perdido de vista. Y es que la humanidad ha registrado, como les dije, muchos avances. Cuando vemos nuestra realidad inmediata, nos cuesta ver que hemos avanzado y pareciera, como decía un escritor guatemalteco, Dante Liano, que tenemos una especie de autoestima al revés, ¿no? Todo lo malo que pasa en el mundo nos pasa a nosotros, no podemos estar peor, no hemos avanzado y somos incapaces de reconocer nuestros avances. Pues miren ustedes, ahí como humanidad, la caída de la mortalidad infantil en 90%, la materna en el 99%, el aumento de la esperanza de vida en un 100%. Esas no son cuestiones menores que quizá
Si no nos ponemos a pensar en ellas, no las vemos. Y si seguimos acá, hemos tenido un crecimiento económico como nunca antes en la historia de la humanidad. Aún personas que están en condiciones de pobreza hoy en día tienen acceso, por ejemplo, a un teléfono celular, que la persona más rica hace algunas décadas no tenía. Entonces, ¿quiere decir que su situación por eso es menos mala? No, por supuesto que no, pero necesitamos poner en perspectiva las cosas. Otro aspecto que a mí me gusta destacar es que hoy en día el ser humano ya sabe cómo solucionar el hambre. A mí eso me parece fundamental porque antes eran unas hambrunas que también diezmaban a la población y no sabíamos cómo solucionarlo. Ahora ya lo sabemos. Eso no quita que más de 100 millones de personas en el mundo estén atravesando por crisis alimentarias. Y si lo traemos más cerca en el contexto mesoamericano, centroamericano, en mi caso particular, en Centroamérica hay 4.4 millones de personas en crisis alimentarias y por la pandemia podría ser el doble. Esto, cuando la humanidad ya sabe cómo resolver este problema, no solo es vergonzoso y alarmante, sino que no debería ser y tenemos herramientas para solucionarlo. Si seguimos acá, entonces, aquí yo les quiero poner en perspectiva también esto, porque antes nos teníamos que preocupar por las guerras, por la violencia provocada por las guerras, por todo lo que estaba generando, pero hoy en día el azúcar es más peligroso que la pólvora, está matando más gente que cualquiera de las guerras. Ustedes lo ven allí en la cifra que les estaba compartiendo. Entonces, digo todo esto para ponerlos en perspectiva para lo que viene. ¿Cuáles son esos retos de la humanidad en los que tenemos que centrarnos para llegar a la inteligencia colectiva? Pues yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que el cambio climático es uno de ellos. En realidad estamos hablando aquí de la sobrevivencia como especie. ¿Se dan cuenta? Como especie estamos hablando de un calentamiento global acelerado. Estamos hablando, y quien no logre ver esa interrelación que hay entre esta pandemia de COVID-19 y el cambio climático, se está perdiendo una parte importante de la escena, porque está absolutamente relacionado. Los bosques húmedos están secando, regiones como la mesoamericana, somos de las que menos contaminan globalmente, pero de las más vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Pero el cambio climático es un desafío global. Las economías en recesión, ahí vemos, vamos a estar en números negativos, los pronósticos pues son casi como que estuviéramos en guerra, todos los organismos lo dicen así, y esta es una realidad objetiva que también es un desafío para nosotros. Por otro lado, si seguimos acá, los desastres. Y vean que no le pongo naturales, porque en realidad no son desastres naturales. Son desastres que provoca no tener una planificación territorial, no tener un modelo de desarrollo que tiene que ser producto de la inteligencia colectiva para que esos efectos de la naturaleza no nos produzcan los desastres que han estado complicando globalmente a la humanidad. Y solucionar los problemas en los países menos desarrollados. Porque yo les pongo este escenario y no quiere decir que el libro está pensando que es que aquí esto es Alicia en el País de las Maravillas. Para nada, tenemos que poder solucionar los problemas en los países menos desarrollados. Y esa también es una apuesta que deben hacer los países más desarrollados, porque también es un asunto de ellos, no es un problema solo de los otros países. Y vamos a ver la disrupción tecnológica. En realidad, quiero hacer un poco de énfasis en porque esto era algo con lo que no nos enfrentábamos. Y en Campus Party, seguramente lo estamos viendo en todas las charlas, en realidad antes quien poseía la Tierra, pues era el factotum, ¿no? Era el que tenía el control, era el que tenía el poder. Pero ahora no es así, ahora es quien maneja esas grandes cantidades de información, esa gran cantidad de datos que está relacionado con todo nuestro entorno. Y más grave aún, y ahí donde necesitamos también mucha inteligencia colectiva, la propiedad de los datos, que es una discusión pues aún muy incipiente globalmente. Imagínense si estamos hablando ya de países individuales. Entonces, ante este escenario general, ¿cómo podemos construir un mejor futuro para la humanidad después o atravesando esta pandemia de COVID-19? Pues en un mundo en que está en boga hablar de la inteligencia artificial, y aquí insisto que por más computadoras y tecnología que desarrollemos, los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia. Y esa es algo que tenemos que poner no solo en valor, sino que nos sirva también para solucionar nuestros mayores desafíos. Y por eso es que yo creo que eso es con inteligencia colectiva. ¿Y cómo yo estoy viendo esto de la inteligencia
colectiva. En realidad, a mí me parece que es la construcción de esas visiones compartidas, la concertación, el diálogo, eso que nos permite tomar como sociedad decisiones diferentes a las que tomaríamos si estamos separados. Es muy difícil creer que eso es un concepto que podamos poner 100% en práctica cuando estamos entrando a las redes sociales y vemos confrontación, vemos problemas políticos, los poderes del Estado no se logran poner de acuerdo, en la comunidad hay enfrentamientos también, hay mucha conflictividad social, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que si el sector público, el privado, organizaciones de sociedad civil, la academia y todos los sectores que ustedes quieran, no nos ponemos de acuerdo en esa inteligencia colectiva, va a ser muy difícil solucionar nuestros problemas. Y es por eso que a mí me gusta pensar en términos de inteligencia colectiva en lo que se puede hacer como países. Y les dejo este dato de Why Nations Fail, de este libro, que claramente nos pone las hipótesis de qué es lo que le pasa a un país cuando esa inteligencia colectiva se pone de acuerdo para construir instituciones incluyentes, inclusivas, o cuando esa inteligencia lo que hace es ponerse de acuerdo para construir instituciones extractivas. El ejemplo de los países y lo que ha estado pasando me parece que lo ejemplifican muy bien, yo se los recomiendo, porque allí hay muchas respuestas en términos sociales y políticos. Y bien, esta inteligencia colectiva de la humanidad se ha hecho presente muchas veces. En realidad, cuando hemos tenido estos hechos históricos que representan retos como las guerras mundiales, la Guerra Fría y demás, como humanidad, en una respuesta colectiva, hemos dado respuestas. Así nacieron las Naciones Unidas, así se creó el BID, así fue el Plan Marshall en Europa. Y si seguimos, vemos también en un contexto más cercano que ha pasado lo mismo en nuestra región. De hecho, como uno de los problemas tenemos la guerra de Centroamérica, que yo se las mencioné, porque eso nos ha permitido también crear respuestas colectivas. Vamos a ver que se nos trabó por ahí la presentación. Ahí está. Nos ha permitido crear respuestas colectivas. Una de esas fueron los acuerdos de paz de Esquipula, pero también el sistema de integración centroamericana. En lo más cercano, cuando hemos tenido hechos históricos que nos obligan a tener que pensar más allá de nuestras fronteras y más allá de lo individual, también hemos podido dar respuestas colectivas. Y la humanidad se está encaminando hacia lo que se aprobó recientemente, hace algunos años, que es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, los 17 ODS, que en realidad nos plantean esa necesidad colectiva de encontrar soluciones a los desafíos de la humanidad. Por eso es que yo creo sinceramente que esta pandemia debe sacarnos con un multilateralismo fortalecido, con una integración regional fortalecida. Ahí está el sistema de integración centroamericana en lo cercano, la Unión Europea, un referente para todos, las mismas Naciones Unidas, pero tenemos que estar conscientes que hay amenazas que pueden llevarnos por otro camino. Entonces, ahí están los objetivos, que ya se los mencioné, y que además están muy relacionados con los pilares de la integración del sistema de integración centroamericana. Porque la pandemia, los problemas no respetan fronteras, como nos hemos dado cuenta. Las soluciones, por el contrario, deben derribar esas fronteras. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchas, pues una tentación muy grande a los nacionalismos que nos llevan a pensar que nos podemos salvar solitos si nos encerramos entre las cuatro paredes de nuestro país. Y la verdad es que nadie se salva solo, no se puede, simplemente no se puede. En este mundo de la hiperconectividad, de tener que encontrar soluciones compartidas, de además tener que comerciar entre nosotros, ahora mismo vean lo que le está pasando a la economía porque todo esto se ha cerrado, tenemos que estar conscientes que nadie se salva solo, nadie lo puede lograr. Entonces, yo les menciono esto porque la inteligencia colectiva nos debe permitir construir soluciones a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global. Las soluciones en política son siempre locales, pero locales cuando estamos hablando de una región como la centroamericana implica a los 8 países. Cuando estamos hablando como la comunidad, como la familia humana, estamos hablando a nivel global. Entonces, no hay modo de salir de nuestros desafíos si no lo hacemos con inteligencia colectiva a través de cada uno de estos niveles y además fortaleciendo el multilateralismo y la integración regional.
Y aquí yo quiero mencionar un tema para mí que no puede estar fuera de la ecuación. Esa inteligencia colectiva nos debe llevar a reconocer y a fortalecer nuestros esfuerzos para que ese más del 50% de la población, que somos las mujeres, no estemos por fuera. Enfrentar estos desafíos, reiniciar el planeta, es definitivamente un no sin mujeres en todos los campos. No solamente es justo, sino que es extremadamente estratégico para lo que tenemos que lograr. Un no sin mujeres. Y les hablo de que tiene que ser regional, tiene que ser global, porque si alguien piensa con algún nacionalismo exacerbado que puede solucionarlo solo, no es verdad. Y en el único lugar en donde deben estar estos nacionalismos que nos pueden llevar a retroceder es en el pasado, allí donde ya nos demostraron que no funcionaron y que no son la salida para el planeta. Solucionar problemas en cualquier parte significa solucionarlos en todas partes. ¿Y por qué digo esto? Porque si un país dice, bueno, el cambio climático, ¿cómo lo enfrenta solo? No puede. ¿Cómo puede comerciar si no tiene al vecino? ¿Cómo puede arreglar los problemas del crimen organizado internacional, de la ciberseguridad? Todos los desafíos que tenemos como humanidad nos llevan a pensar en la inteligencia colectiva como una solución. Así que esto también debe ser un interés de los países más desarrollados, no encerrarse pensando que así se van a salvar, ya demostramos que no, sino que hay que abrirse en una inteligencia colectiva que nos permita avanzar. No hay vuelta a la normalidad, como hemos estado diciendo. Además, yo no quiero volver a una normalidad que tuvo en ella mucho de las raíces de los problemas que estamos enfrentando. Esta pandemia debe permitirnos a tener esquemas disruptivos que nos permitan pensar otras cosas que quizá si no hubiese llegado una pandemia que está haciendo sufrir a tantos miles de personas en el mundo, a todo el planeta en realidad casi, no se plantea. Tenemos que tener soluciones diferentes. Volver a la normalidad, la verdad es que no va a pasar como la conocíamos y ojalá que no lo hagamos porque tenemos que construir algo diferente a partir de todo eso que hemos visto. El futuro será diferente y será disruptivo y por eso tenemos que estar conscientes que necesitamos esa inteligencia colectiva para poder salir adelante. Es con inteligencia colectiva, es con multilateralismo, es con integración regional y es comprendiendo que aquí todos somos necesarios y tenemos que pensarlo no solamente en términos tecnológicos, que podríamos pensar como inteligencia colectiva. Wikipedia, por ejemplo, un ejemplo por excelencia de lo que es construir este sitio maravilloso con miles de personas. Tenemos que ver así a la humanidad y que todas estas herramientas tecnológicas que se están desarrollando efectivamente le sirvan a esta especie, que somos nosotros, la única con conciencia para poder enfrentar esos desafíos globales que tenemos, porque tenemos, gracias a la tecnología, herramientas que no teníamos años atrás. Muchísimas gracias. Reiniciamos el planeta, sigamos la conversación, ahí están mis redes sociales. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a ver si tenemos preguntas por acá. A ver, mientras llegan esas preguntas, yo termino de afinarles un par de temas. De verdad que tenemos una gran responsabilidad, toda la gente que está en el mundo tecnológico, en el mundo social de relaciones internacionales, están, vamos a ver, creo que están por acá. A ver. Aquí está, ¿cómo nos podemos involucrar con el SICA? Bueno, de hecho, con México trabajamos en torno al proyecto Mesoamérica y ahí tenemos espacios de coordinación, porque aquí ya sabemos migración y muchos temas no se pueden solucionar tampoco solo en el espacio del SICA, por eso yo hablo de soluciones compartidas, cooperativas, multilaterales y regionales. Así que con México estamos trabajando, tenemos un mecanismo de diálogo que se estableció también en torno a esa etapa de la paz, el mecanismo de Tuxtla, pero sin duda hay mucho que revitalizar en el diálogo político de la región para poder alcanzar mejores resultados en conjunto. El diálogo político en términos globales no ha pasado por su mejor momento, no solo para nosotros, sino para todos, y por eso es que esa inteligencia colectiva debe llevarnos a poder fortalecer esos espacios.
¿cómo podemos involucrarnos? ¿Cómo me puedo involucrar en la inteligencia artificial? Bueno, en realidad, como estamos viendo, muchas de las soluciones que están siendo muy disruptivas para solucionar nuestros problemas, muchas de ellas vinculadas a soluciones en torno al ambiente, al cambio climático, están ahí. Hay aplicaciones, por ejemplo, estamos desarrollando muchas aplicaciones que ayudan a los pescadores, otras que están ayudando en temas de recursos hídricos, en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Estamos también en el tema del comercio, con todo lo que las aplicaciones tecnológicas nos pueden dar para poder hacer las cosas mejor, pero sigue estando de fondo que por más tecnología que tengamos, si no ponemos también el énfasis en ese ser humano, en esa salud mental, en ese pensar en conjunto, en ponernos de acuerdo, en encontrar consensos, concertar las soluciones, pues las alternativas tecnológicas están allí, pero el problema sigue estando acá. Y por mucho que pensemos que la tecnología nos va a reemplazar por completo en algún momento, lo cual pues no va a ser así, por lo menos no de forma inmediata, y debemos pensarlo, creo, en términos de cómo aprovechar toda esa inteligencia artificial, toda esa innovación tecnológica para seguir poniéndola al servicio de las grandes soluciones. Y así es como podemos pensar realmente un futuro de abundancia, si esa tecnología está al servicio de resolver los grandes problemas que tenemos como humanidad. Bueno, pueden encontrar más información del SICA en nuestras redes sociales, estamos en todas, ahí nos encuentran como SICA, Secretaría General del SICA, en la página web también, www.sica.int de integración, ahí encuentran muchísima información y todo esto de la inteligencia colectiva en realidad se desarrolla básicamente siempre asociada a términos de tecnología, por eso les hablaba del ejemplo de Wikipedia, pero a mí me gusta más traerlo al plano social, al plano de las relaciones internacionales, al plano de la política, porque así como estamos hablando tanto de tecnología, en realidad, por eso les decía, en estos grandes retos que tenemos como humanidad, uno es la disrupción tecnológica y esa propiedad de los datos, que es una discusión todavía muy incipiente en todo el planeta. Entonces, aquí todo esto tenemos que irlo desarrollando en el camino, pero deben ser cosas que si no tenemos una adecuada inteligencia colectiva, imagínense cuál va a ser la gobernanza de todo esto que estamos hablando. Ahí hay desafíos importantes. Además, porque en términos de tecnología, siempre que pensamos en cambio climático, pensamos que las aerolíneas, por ejemplo, son las que más contaminan y son las que más emisiones de carbono producen. Y la verdad es que globalmente representan el 2%, pero todos los centros de datos, por todo lo que compartimos y demás, todos los centros de datos están consumiendo el 6% de la energía en el planeta, incluso más que la India, por ejemplo, pero eso representa el 6% de las emisiones. Entonces, ahí también hay una correlación que tenemos que prestar atención porque las cosas no siempre son como parecen. Y por eso, si me siguen preguntando acá, vamos a ver. La historia se repite, dice, y si es así, ¿por qué sigue pasando? En realidad, porque primero es cíclica, pero segundo, porque tendemos a no ver al pasado para aprender de nuestros errores y seguimos cometiendo esos errores. Entonces, por eso es que es importante propiciar una mayor inteligencia colectiva a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, porque es la gente. A mí me gusta mucho y lo siento como parte de mi motivación interna, lo tengo en mi oficina, lo tengo por todas partes, una frase de Jean Monnet, del padre de la Unión Europea, uno de los padres de la Unión Europea, que dice que nada pasa sin las personas y nada perdura sin las instituciones. Entonces, yo creo mucho en trabajar con la gente, en los cambios que podamos producir. Yo sé que en términos democráticos, si lo vemos así, puede haber mucho desencanto, pero sigue siendo la democracia el mejor sistema que tenemos para organizarnos en esa inteligencia colectiva, que lo que sí tiene que hacer es lograr mejores acuerdos y soluciones. Y por eso es que necesitamos que todos los poderes del Estado puedan ponerse de acuerdo en lo fundamental que necesitan nuestros países, que nosotros mismos también, porque luego vemos que esto no es solo a nivel macro, allá en la estratosfera, eso que tienen que decidir los gobiernos, sino que es lo que tenemos que decidir nosotros también como sociedad. Y si ven las redes sociales,
ese espacio que no está creando más que una nueva plataforma de comunicación. Las fake news, por ejemplo, eran algo que ya existía desde siempre, pero que ahora tienen una mayor amplificación por la hiperconectividad en la que estamos. Entonces, apostarle a esa inteligencia colectiva, concertar decisiones, ponernos de acuerdo, volver a vernos con el otro, en pensar, bueno, esta cuata tiene parte de la verdad también, yo no tengo la verdad absoluta, es fundamental. Eso va a seguir siendo una constante por más tecnología que desarrollemos. Insisto, porque ni la mejor computadora en este momento tiene la conciencia que tú y yo que tenemos como humanidad. Esa conciencia es algo que debemos poder aprovechar de mejor manera. Yo a eso también lo asocio con la inteligencia colectiva. Para mí no hay otra forma. ¿Cuáles son los planteamientos que tiene el SICA para erradicar la pobreza? Bueno, todo el trabajo del SICA, que en realidad se establece alrededor de 5 pilares, están orientados a generar mejores condiciones de desarrollo, así sea la integración económica, la integración social, el tema de cambio climático y gestión integral de riesgo y de desastres, el fortalecimiento institucional, todos los proyectos de pesca, de seguridad alimentaria y nutricional, de MIPYMES, de apoyo a las MIPYMES, de trabajo con la juventud, de trabajo con las mujeres, todas las acciones del SICA como una plataforma en la que cooperan los países en los temas en los que se ponen de acuerdo, de seguridad, todo el trabajo está orientado no solo a erradicar la pobreza, sino a generar mejores condiciones de desarrollo en todo sentido. Lo que pasa, y por eso es que les digo que en regiones como las nuestras, Centroamérica, por muy bien que le vaya a un país, en realidad no puede pensar su futuro desligado de los vecinos. Pues es que no se puede, no podemos. Y por eso es que la integración para una región como la centroamericana no es un lujo que nos podamos dar y decir, bueno, vamos a ver si nos integramos. La verdad es que para nosotros es una necesidad, comerciamos con nosotros mismos después de los Estados Unidos y algunas veces le ganamos a ese indicador. Centroamérica es el segundo mercado en importancia para Centroamérica. Entonces, es lo que les decía, por más que alguien diga, no, pues yo aquí me encierro, aquí no entra nadie, no me importan los vecinos, no se puede. No se puede, nos necesitamos los unos a los otros y todo el trabajo del SICA está orientado a generar mejores condiciones de desarrollo. Para quienes no saben, y yo ahí les fui contando, mientras llega la otra pregunta, les fui contando, en Centroamérica vivimos una guerra pues muy cruenta, espantosa en realidad, que imposibilitó nuestras posibilidades de desarrollo en las últimas décadas. Por lo menos nos atrasó varias décadas. Y el sistema de integración, el proceso de integración, gracias a los acuerdos de paz de Esquipulas, se aparece como una respuesta también para poder alcanzar mejores niveles de desarrollo. Y eso se logra porque los países cooperan entre sí. No hay manera de que pase de otra forma porque el SICA está integrado por 8 países miembros, eso incluye a toda la región, más República Dominicana, que también forma parte del sistema, y ahí todo se logra por cooperación. ¿Por qué no aprendemos? Me dicen, bueno, Catherine, esa es una pregunta que yo también me hago, porque dice uno, bueno, pues esto pareciera obvio, ¿no? Si ya vimos que en el pasado nacionalismos, guerras, enfrentamientos no nos han llevado a nada, ¿por qué insistimos? ¿Por qué insistimos? Por eso es que aquí todos nosotros tenemos que convertirnos en agentes de cambio, aprovechar estas plataformas globales que en serio a mí me parece genial la idea de Campus Party y de Reboot the World, reiniciar el planeta con todas estas ideas, además este Call for Ideas que se va a tener durante estos 3 días, me parece espectacular porque todo nace acá, todo nace en las ideas, el poder de las ideas es maravilloso. Y mientras más personas como nosotros estén con ideas de avanzada, de concertación, de inteligencia colectiva, de tener que enfrentar el cambio climático, de no pensar que es una invención de nadie, sino que es algo que vivimos todos los días, de saber que si ya se logró solucionar el hambre en el mundo globalmente, porque ya sabemos cómo hacerlo, tenemos que hacerlo imposible también de forma global para que esos 100 millones de personas y muchos millones más que están en los diferentes niveles de inseguridad alimentaria, pues no lo estén, porque el mundo ya tiene las herramientas para que sea así. Y eso depende de todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Saludos a Colombia, también a Argentina, que me dijeron por ahí. ¡Qué gusto! Un mundo lleno de machismo, ¿qué hacemos? Bueno, por eso es que yo insisto mucho en el no sin mujeres. ¿Cómo podemos hacerlo? De 1000 maneras diferentes. Primero, teniendo esa convicción de que tenemos que tener un proceso de desarrollo, un modelo de desarrollo que privilegie la inclusión de las mujeres.
Es altamente estratégico para resolver nuestros problemas, pero además muy justo, como lo digo siempre. Hay muchas redes, yo por ejemplo pertenezco a una red a las que les mando muchos saludos a mis queridas amigas, a la red de politólogas No Sin Mujeres, que visibiliza a las mujeres en América Latina, y síganla también, ahí está en Twitter, pueden seguirla en las redes, y la idea es ir visibilizando a las mujeres en todos los campos, porque esto es más mujeres en los puestos de elección popular, más mujeres en los puestos de designación, más mujeres en los altos espacios empresariales. Tenemos que ir ganando más espacios, lo hemos ido haciendo, pero pues obviamente hay una cultura machista a la que nos enfrentamos, pero también en esa cultura a techos de cristal, a techos de cemento, a techos que nosotras mismas nos imponemos. Tenemos que documentarnos, seguir aprendiendo de esto para poder ayudar a más mujeres y, por supuesto, ejercer todo el tiempo lo más que podamos la sororidad, que es ayudar a subir a otras mujeres. Un no sin mujeres en todos los campos, tenemos que hacerlo realidad. Y bueno, me parece que estas han sido todas las preguntas. Reiniciemos entonces el planeta, por favor, sigamos la conversación. Ahí me encuentran como Linda Salguero en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a Campus Party por esta invitación. Recuerden, un no sin mujeres, apostémosle a la inteligencia colectiva. Los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia y usemos la tecnología como esta gran herramienta disruptiva para solucionar nuestros problemas. Solucionar los problemas en un lugar significa también solucionarlos en todas partes. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.